Muy buenas noches. Vamos a entrar, listo, en una serie de En busca de la sabiduría. Son muchos tópicos, son muchas las citas que hablan directamente de la sabiduría y otras que lo insinúan de una manera muy prodigiosa. O sea, toda la Biblia nos habla que la escritura es útil para instruir, para redarguir, para enseñar, para revelarnos su verdad. Y en la incertidumbre reinante, en el caos de las noticias que hay, no quiero ser tremendista, pero sí, necesitamos buscar la sabiduría divina. Padre, Dios de los cielos, por favor, prepara las mentes, el alma, el corazón, quita todo caos, quita toda preocupación, todo temor, todo lo que los disperse, todo lo que los aparte de esta concentración de tu palabra, de tu verdad, y necesitamos de mucha sabiduría para estar entendidos en los tiempos, de la sabiduría de lo alto, de esta sabiduría divina. El tema de hoy se llama Recibiendo la sabiduría divina, la sabiduría de lo alto. El don más preciado que tiene Dios, lo que los grandes hombres de Dios buscaron. Y recuerden, pues, el que más directamente la pidió fue Salomón. Salomón y David pidieron sabiduría y amor. Pero Salomón dice, creo que es en 1 Reyes 8, lo voy a hacer como introducción, que dice que le entregan una responsabilidad a un jovencito que se cree que tenía entre 16 y 18 años, y le toca reinar. Y él dice, Señor, ¿cómo voy a gobernar este pueblo tuyo que ni siquiera se puede contar? ¿Cómo voy a hacer para gobernar este pueblo? Entonces le dice, y Dios le dice, pídeme lo que quieras, pídeme todo cuanto quieras. Y eso nos está diciendo Dios a nosotros, pídame lo que quieras. Y él muy hábilmente dice, no, pues dame sabiduría. Dame sabiduría para gobernar a tu pueblo. Dame un corazón sabio y prudente para gobernar a tu pueblo que yo no sé ni contar. O sea, dame un corazón sabio para saber discernir, para saber comprender, como quien dice, esa capacidad de maniobra, ese manejo que da la sabiduría que de ti proviene. O sea, él supo pedir como conviene, y siempre les he dicho, el que más sabio pidió, digan, bendígame a mí, y yo soy de bendición para su pueblo, para su obra, para mi familia. O sea, me impacta porque dice Dios, y le agradó a Dios esta petición, en gran manera. Le dio, y la sabiduría, además de la sabiduría, te añado poder, riquezas, grande gloria, reconocimiento, defensa de tus enemigos. ¡Qué machera! O sea, la sabiduría trae consigo todo eso. Es un paquete completo de todos los dones. Y me impacta porque el apóstol Santiago la demuestra de otra manera tan bonita. A mí esta cita me refrendó. Bueno, entonces Salomón pudo gobernar el pueblo, fue uno de los reyes más tremendos. Todo lo probó, vamos a ver varias citas de Proverbios aquí. O sea, él fue probado en todas las áreas. Él dijo, ¿qué provecho tiene el hombre en esto, todo? La sabiduría de él fue experimentada todo el tiempo. Sí, experimentada. Esa sabiduría que viene de lo alto, pero esta cita me tocó bastante. Santiago 3:17, esta sí la quiero leer yo, y ustedes van a estar ahí pendientes con las citas que les di. Describe la sabiduría que proviene de lo alto. Dice, la sabiduría de los hombres, pues de nada sirve. Nosotros vivimos buscando sabiduría de los hombres y el conocimiento humano tiene limitaciones y de verdad que yo escudriño mucho y me encantaba leer las biografías de los sabios. Y usted estudia la biografía y la vida de los sabios eran solitarios, eran ermitaños, no tenían familia, o sea, eran un caos de vida, eran asociales. Y entonces esa sabiduría no les servía para la vida práctica.
Ahora inclusive retomamos eso. En cambio, la sabiduría que proviene de Dios, que desciende del cielo, es ante todo pura. Voy a leerlos todos. Además pacífica, respetuosa, dócil, llena de compasión, de buenos frutos, imparcial y sincera. En otra parte dice, honesta, trae honestidad y paz consigo. Y un poquito como que uno mira esos términos y como que debemos de profundizar un poquito más en cada uno de esos términos. Puro, el libro de toda mezcla, sin contaminarse. Dios no quiere que nos contaminemos con cosas de este mundo que nos sacan de su sabiduría. Dios quiere que cada día seamos más puros, más sanos, más sabios, o sea, con esa sabiduría divina. Es que el mundo nos contamina y nos saca de ese propósito divino, de cómo Dios nos quiere ser. Yo les he contado, cualquier cosa altera el perfume del perfumista, o sea, hasta una mosca. Usted sabe que una esencia de perfume es lo más costoso, porque es puro. La colonia ya es contaminada, es disuelta. En cambio, lo que es puro, lo que es recto, lo que es honesto, lo que es justo, lo que es noble, lo que es agradable, lo que es perfecto, Filipenses 4:8, ese es todo un estilo de vida de pureza. Ese es todo un estilo de vida. Así piensen, ay, ¿cómo hago lo puro? Ay, ¿cómo hago lo más noble? ¿Cómo pienso, hablo y digo y hago lo correcto? Lo que es honesto, lo que a Dios le agrada. Eso es contra tales cosas no hay ley. Qué maravilla tener ese estilo de vida. Siempre grabes en esa cita para orar. Filipenses 4:8. Bueno, la sabiduría que proviene de Dios, dice, es pacífica. O sea, una persona tranquila, sin discordias, con paciencia. Aquí está don Héctor Mesa, que venía con él en el carro. Y yo fui tan reconvenida con esta cita. Dios mío, no tener la paz que sobrepasa todo entendimiento, pacífica. Y veníamos en una fila de carros y en una fila llega un tipo y se mete así, ¡pah!, pero a la brava. O sea, no me chocó a mí ni chocó al de adelante porque mi Dios es muy bueno. O sea, yo decía, este animal si no guarda su vida, ¿por qué quiere acabar con la vida de nosotros? ¿Cierto que es que fue muy horrible? O sea, antier me demoré 4 horas y media viniendo del taco que había tan horrible de ese puente. Y una persona que llega y pues se le sale a uno se le acaba la paciencia, se le acaba la nobleza, la humildad y hasta expresiones uno da porque se le salta a uno la piedra. Y yo libre de tranquilo, sosegado, sin discordias, o sea, uno ser amigable, componedor, no ser camorrero, ni comprar peleas como dice el otro. No, de verdad que a mí hay cosas que todavía que me exaltan y me sacan de casillas. Yo decía, Señor, necesitamos mucho acudir a ti para que tengamos esta calidad de paciencia serena, tranquila, cordial, respetuosa. La persona que es irrespetuosa, irreverente, altanera, grosera, no tiene la sabiduría de Dios. Y todos en un momento dado caemos en eso. Estamos juzgando aquí a nadie, que causa veneración y respeto por las demás personas. Toda persona merece respeto. Toda. La persona más humilde, más sencilla, merece respeto. Cuanto más las autoridades. Dios dice que Dios no impuso las autoridades para que sean respetuosas, de papá, de mamá, de maestros, de presidentes, y no honramos al presidente, por Dios bendito. Bueno, ¿cómo le parece veneración y respeto a este presidente? Papito Dios del cielo, yo pues lo digo, Señor, solo tú. Tú dices que cada nación tiene el gobernante que se merece. ¿Cómo estaremos de irrespetuosos, de confundidos, de una loquera? No, pues ahí los reyes, yo veo ejemplos donde renegaban de los reyes. Bueno, dócil, ¿cómo le parece usted? ¿Quién tiene aquí un carácter dócil? ¿Quién es aquí? Doña Amparito es dócil, sí. Que vea yo aquí cuáles son docilitas.
Sí, ay, doña Marta, usted es un temperamento, yo no sé, y Paulita es dócil, sí, sí es dócil. Bueno, mire pues, dócil quiere decir suave, que recibe fácil la enseñanza, que tiene un corazón adiestrable, enseñable, un corazón dispuesto, manso y humilde de corazón. Sí, yo, no, pues sí. Yo, pidámosle a Dios esto. Oiga, una persona, para que Elvia tiene mucho de eso, es obediente, tiene un espíritu noble, recto, con un espíritu adiestrable, ávido del conocimiento. Escucha, acontecerá que si oyeres mi palabra y la pusieres por obra, todas estas bendiciones te seguirán. Deuteronomio 28, irán contigo. Como les he explicado en estos días, la bendición les seguía, la provisión estaba con ellos, donde se establecían, Dios los respaldaba. Tiene estricto cumplimiento esa promesa. Deuteronomio 28 está más que garantizada, más que cumplida. Usted ve la historia de todos los que se dispusieron a Dios y eran obedientes, y el obediente, el que me honra, me halla, el que me busca, me halla, el que temprano, el que conoce sus leyes, bueno, el que tiene humildad. ¿Qué dice el Señor? ¿Dios atiende a quién? A los humildes, y rechaza y resiste a quién. Los soberbios no son ávidos de conocimiento, los soberbios solo quieren vivir en sus propios razonamientos. En estos fin de semana conocí la persona más soberbia de la vida. No, sumido en sus propios razonamientos, apenas la esposa me decía así, es que es muy soberbio, es que es muy terco, es que y él era sumido, no, la terquedad, un espíritu contumaz y rebelde, como que Dios le está haciendo a uno así, que se niega una y otra vez a mi bendición, sumidos en sus propios razonamientos, sumidos en sus propios pensamientos y en sus propios razonamientos, no hay quien los saque de un enfoque. Qué cosa tan difícil es hablar con una persona terca, y dice que es contumaz y rebelde, y son muchas, y oye a uno hablar, y habla, y toda esa sabiduría humana de nada le sirve, porque está quebrado, está llevado al carajo, y a ver de qué le ha servido esa sabiduría y esa terquedad y un conocimiento pues, más raro que, mejor dicho, bueno, contiene humildad. Al humilde es sabido de conocimiento, tiene un corazón dispuesto, es manso y humilde de corazón. Al humilde es al que Dios bendice. Cuando todos los hombres de Dios entraron en ese proceso de humildad, Dios los guió y los dirigió. A propósito, en Hechos 27, no alcanzamos a ver ese tema porque hubo una tempestad ese día y estábamos aquí muy poquitos, pero en Hechos 27 es cuando se ve la máxima humildad de Pablo, porque llega y le dice a los que iban en un barco con una travesía muy larga, le dice, los vientos están contrarios, por favor paremos en este puerto que vamos a zozobrar. Y, o sea, en esa humildad él ya iba preso con otros presos y con otros amigos. Y les dice, y entonces dice, no, los marinos y los capitanes del barco y los tercos y los de todo, no, sigamos. Y él, por favor, más adelante les dice, mire, Dios, los vientos están muy difíciles, están contrarios. Dice, pero el concepto de los expertos, el concepto de los que tienen la razón, no aceptan la sabiduría de Dios. No aceptan la guianza y la instrucción de Dios, porque la sabiduría que proviene de lo alto es la sabiduría asistida, muy contrario y muy distinta al ¿cómo es que se llama? El sentido común, al sentido del que yo me las sé todas, ¿no? Pues se encallaron, zozobraron y entonces les dijo Pablo, van a tener que alivianar la carga. Comenzaron a botar la carga, los alimentos, todo lo que tenían, todos los enseres, todo lo que tenían, y aún no fue suficiente, y seguían terqueando, hasta que llegaron a una playa rocosa y encallaron y tuvieron que llegar nadando, pero en el último momento Pablo en esa humildad, a pesar de que no le hacían caso y que los quiso salvar, ese tema se llamaba justo a tiempo,
atiende la instrucción, atiende el consejo preciso antes de tiempo, con un corazón dispuesto, humilde, a aceptar el consejo de otros. Pues se callaron, se fueron casi sin ropas, entraron a la isla sin nada, sin comer, llevaban días sin comer, porque todo pereció en el navío se partió en dos. ¿Cómo le parece? Usted no se imagina la frustración mía con una persona que ha recibido palabra una y otra vez, y aún Dios le ha dicho por palabra profética específica que no haga esto, y uno los ve terqueando y como se van de bruces y no obedecen la instrucción de Dios. Eso es muy triste para uno. Y entonces llegan a una isla, como llegaron mojados, emparamados, ponen un juego, y en medio de los leños que había sale una culebra y pica a Pablo. Entonces muerde a Pablo, y lo mismo, y entonces ellos oraron antes que nada les hiciera daño, orar por los alimentos, que nada lo pueda envenenar a uno, ni nada, ni ninguna cosa mortífera me hará daño, pues se salva. Y los de la isla dicen, no, pues estos son dioses. Salen de un naufragio y a este lo pica la culebra más venenosa y no le pasa nada, y lo querían adorar, y dicen, no, a mí no me adoren al Dios del Altísimo, que es el que nos salvó. Bueno, entonces la persona humilde que cumple con agrado la voluntad de Dios, que dice, hágase en mí conforme a tu voluntad, como la Virgen María. Los tan marianos que adoran tanto a la Virgen María debieran aprender el pedacito más importante: hágase tu voluntad y no la mía, como hizo Jesús en Getsemaní. Más aparte de esa copa, hágase tu voluntad y no la mía. Bueno, fuera de eso es compasivo. La sabiduría que proviene de Dios, tiene compasión, tiene pasión por llevar la obra del Señor, por ayudar al necesitado, por consolar al afligido, por orar por el enfermo, tenemos que dejar esa indiferencia y tener un corazón más noble, sabio y prudente, compasivo para con los demás. Dice, sin hipocresía. Dice otra versión, me encantaba esta cita. Entonces tiene comprensión de los demás, del dolor ajeno, pero también todas estas cualidades las tenía ¿quién? Jesús. Todas las cualidades que hay aquí las tenía Jesús. Hacemos esto como una oración y le pedimos a Dios este tipo de sabiduría con toda la gana. Vamos a hacerla. Señor, hoy entiendo que la sabiduría que proviene de lo alto, que desciende del mismo cielo, ante todo es pura, es además pacífica, respetuosa, dócil, llena de compasión, damos buenos frutos, es imparcial, es sincera, es honesta y trae consigo paz. Y danos un corazón generoso y compasivo para con los demás. Eso queremos para con nosotros, de eso damos. En que demos mucho fruto, es que el nombre de Dios es glorificado. Señor, necesitamos mucho este tipo de sabiduría para este tiempo. Bueno, una persona rebelde, soberbia, altiva, nunca tiene un corazón dispuesto y Dios no puede obrar en él. No tiene la sabiduría del reino. Es la muestra más grande de que no ha sido asistido por la sabiduría de Dios. Persona soberbia, rebelde, altiva. Bueno, yo te hacía aquí una nota. Ese es el primer punto. Una persona que no tiene un corazón dispuesto, no tiene la sabiduría de Dios y actúa de manera reactiva, soberbia, imponiendo su posición y sus conocimientos y respetando los de los demás. Bueno, entonces esta es una grande recomendación que nos dice el Señor. En Proverbios 4, del 7 al 9, ¿quién lo tiene? Les dije, tengan todo ahí muy pendiente. Consejos sabios del más sabio, de toda sabiduría, fue experimentado en todo. Recuerde que Salomón dijo, ¿qué provecho tiene el hombre en tanto conocimiento? Hasta que terminó diciendo, las muchas letras hacen daño.
Las muchas letras. Él buscó en el conocimiento, en la sabiduría, en las mujeres, en las riquezas, en el poder, en la belleza, dígame si no es el mejor consejero. Les voy a volver a dar tráigame bastantes hombres y mujeres que no conozcan para darle la enseñanza de la sexualidad. Ese sí que habla de sexualidad y de orden, porque imagínate, tenía 700 esposas y 300 concubinas y una, la Sulamita, 1001. ¿Sabrá de consejos de mujeres o no? Entonces ese tema es bien interesante. Bueno, ¿quién lo tiene? Proverbios 4, del 7 al 9. ¿No lo tiene? Yo se lo repartí, dale. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas sus posesiones adquiere inteligencia. ¿No le parece? Mira que son enseñanzas binarias. Sobre todas las cosas, más adelante nos va a decir, más que la plata, más que el oro, más que el poder, adquiere sabiduría. Sabiduría más inteligencia. La inteligencia es la habilidad, la destreza, la sagacidad de aplicar el conocimiento. Porque el conocimiento solo, sin la sabiduría para ponerlo en práctica, de nada sirve. Entonces dice, adquiere, hijo mío, dile al que está al lado así, ve, un consejito, adquiere sabiduría ante todo, ante todas las posiciones, engrandécela, porque ella te engrandecerá. ¿Cómo le parecerá tan hermoso? Te eleva, te levanta. Cuando tú la hayas abrazado, ¿cómo me parece usted? La mejor amiga que tú puedes tener en la vida es la sabiduría de lo alto, que te da el sano y noble discernimiento, que te da qué hacer y qué no hacer, a dónde ir, a dónde no ir, que te revela lo bueno, lo que conviene a tu vida y lo que no conviene. Hombre, por Dios, que es que yo veo cuando, ¿a quién iré? Me volverán omnipotente. Cuando todos clamaron a Dios, cómo Dios les dio sabiduría. ¿Cómo le parece Daniel 1 y 2? Por aquí tengo las citas de Daniel. O sea, ¿cómo le pide a Dios? Dame sabiduría para saber los asuntos del rey. ¿Alguien tiene esa cita de Daniel? ¿O se los cuento? Dale, dime, yo les explico el contexto. Alabado sea por siempre el nombre de Dios. Suyo son la sabiduría y el poder. Él cambia los tiempos y las épocas. Pone y depone reyes. A los sabios da sabiduría. Y a los inteligentes discernimiento. Él revela lo profundo y lo escondido. Y sabe la belleza. En la sombra, en él habita la luz. Dame un momentico, Él revela lo oculto y lo escondido, en Él habita la luz, Él ilumina el entendimiento, Él es el que pone reyes y quita reyes. Así tenemos que orar para las próximas elecciones y que este pueblo tenga sabiduría para poder elegir un gobernante, porque cuando los gobernantes, el justo gobierna, el pueblo se goza y se regocija, pero cuando el impío gobierna, el pueblo sufre, dice Proverbios. Continúa ahí. A ti, Dios de mis antepasados, te alabo y te doy gracias. Me has dado sabiduría y poder. Me has dado a conocer lo que te pedí. Conforme lo que pidió, me has dado ¿qué? ¿Qué trae consigo la sabiduría? Poder. Poder y autoridad. Trae consigo la sabiduría. Me has dado lo que te pedí. Pero cuando ellos pedían con un corazón ferviente, con toda la mente, con todo el alma, con todo el corazón, Señor, dame sabiduría, dame sanidad, dame revelación, que he de hablar lo que conviene. O sea, ¿ante quién? ¿Por qué estaba pidiendo él así? Recuerde que el rey Nabucodonosor tuvo unos sueños y llamó a los sátrapas, a los gobernadores, a los adivinos, a todos, y llega y les dice, tuve un sueño. Y ustedes me tienen que dar la revelación de eso. Y le dicen los sabios, Señor, díganos cuál es el sueño. Y se me olvidó. Ustedes me lo tienen que revelar. ¿Cómo le parece? Dice, no ha habido rey en la tierra, no ha habido hombre ni líder sobre la tierra que haya pedido tal cosa. Y él le dice, ustedes me quieren demorar y embolatar para sacarme con cosas que no son. Y entonces los mandó a matar a todos.
que cree que eran 250. Oiga, los mandó a matar a todos. Y llega a oídos de Daniel y dice, ¿por qué esa orden? ¿Y por qué esa premura? ¿Y por qué esa orden tan cruel? Y llega y le dice, dígale al rey, al comandante que mandó, dame un tiempito, yo le oro a Dios y dile que yo le pido a Dios la sabiduría para que me revele el sueño. Y después fue donde el capitán y le dijo, dile al rey que Dios me reveló el sueño. Y cuando llega a la presencia del rey, le dice, oh rey, tú has sido un hombre puesto sobre todos los reinos de la tierra. Dios te ha dado todo el poder y la autoridad. No le paga un hombre tan necio. Dios puso gobernantes así y tan soberbio. Y llega y le dice, y solo no hay hombre en la tierra que te pueda revelar ese sueño. Pero hay un Dios en los cielos que es el único que te puede revelar ese sueño. Y entonces llega y le dice, oh rey, tuviste una estatua muy tremenda y espantosa, que la cabeza era de oro, el pectoral de plata, las piernas eran de hierro, los pies eran de pantano hierro, o sea, y explicó todos los reinos que iban a pasar en el mundo. El reino de oro era de él porque Babilonia era la riqueza, estaba ahí. El gobierno de plata, después como los de Salomón, los de hierro eran Roma, después las amalgamadas, imagínense que podía amalgamarse el barro con el hierro, alianzas que no funcionan, eso es lo que está pasando actualmente. Eso era profético, pero Dios dice, gracias por revelarme los asuntos del rey, gracias. Y recuerde que Daniel oró, es que nosotros muy facilistas, buscando la sabiduría, Señor, dame sabiduría de lo alto. Dice Daniel, desde el primer día que oraste, tu oración fue escuchada, pero había una nube de opresión. Babilonia era el imperio del mal, del pecado, lo peor o sea, cuando usted quiere mostrar lo que había en el mundo, la terquedad del rey era lo peor. Y dice, había tal nube de opresión que impedía que la respuesta llegara al cielo. Les di el Salmo 23 y dice que mínimo hay que orarlo 21 días. Y Daniel oró 21 días, mañana y noche, hasta alcanzar la respuesta. Pero nosotros hoy oramos por una cosa, después por otra, se nos olvida, no tenemos consistencia. Dios dice, ¿qué es lo que realmente están pidiendo? Por eso decía, oren como la vio ante el juez injusto, hágame justicia hasta que reciban la respuesta. Oren así. Uno tiene que ser consistente en la oración. Entonces dice, adquiere sabiduría sobre todas las posiciones de la tierra, adquiere inteligencia porque te engrandecerá. ¿Qué pasó con Daniel? Lo pusieron segundo del rey, lo pusieron frente a todo, y los tres amigos, Sadra, Mesaya y Abednego, quedaron como administradores del reino en las mejores posiciones. ¿Serán qué? Te exaltará, te dignificará. Cuando lo vieres, ¿qué? Abrazado. Él pedía la sabiduría de Dios. Bueno, hemos visto que las riquezas sin sabiduría de nada sirven. No hemos visto qué pasó con las riquezas de los narcotraficantes, de los bandidos. Hoy están y mañana no están. Tomarán alas como las águilas y se irán. Las riquezas sin sabiduría nunca la podrán preservar, no la podrán retener y se autodestruyen. Porque las riquezas de este mundo, sin conocimiento, traen soberbia y la soberbia autodestruye. Santiago 1:5. ¿Quién lo tiene? Cuando necesite sabiduría, pídasela a Dios y no le será negada. Le será en medida buena, remecida, rebosante y apretada. Pero me gusta como lo dice esta nueva tradición viviente. Y se le dará, no lo reprenderá, o sea, sin reproche. Necesita sabiduría para cosas más sencillas. Todo asunto, por pequeño, grande o complejo que sea, póngalo delante de Dios y Él hará. Mire cómo dice esta versión que me encanta. Dios se la dará y no lo reprenderá por pedirla. Y cuando pidan, asegúrense de que sea solamente la sabiduría que de Dios proviene, no la sabiduría humana, que es una persona que duda. Y dice, pero si dudas, eres como la onda del mar que viene y va, se estalla.
no piense que el Señor hará ninguna cosa por él, porque tiene la mente dividida, el corazón dividido. ¿Le creo a Dios o le creo al mundo? ¿Creo en lo que estos me dicen o creo en lo que está Dios? Así no somos. Así no somos. Hay veces para orar por salud, por sanidad, por dar un consejo. Ay, es que yo pienso esto, pero Dios me dice esto. Hombre, alinearse uno a su voluntad, que es noble, buena, agradable y perfecta. Tan inagotable, o sea, la sabiduría de Dios es divina, es tan inmutable. Dice que no piense que Dios va a hacer ninguna cosa por esa persona, pues no la tiene clara, no sabe ni siquiera qué es lo que quiere, o esto, como es una onda del mar, viene y se estalla y se devuelve, y entonces así es una persona, lo hago, no lo hago, qué hiciera, para dónde voy, qué hago, no determina, no hace nada concreto, porque la duda le roba las bendiciones. Entonces dice, no, estas personas desvían su conocimiento y no creen en el Señor ni en Dios, su Salvador. Pues su lealtad está entre el Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. Usted no ha visto una persona, me decía un hombre, una persona que duda todo el tiempo, que no sabe qué es lo que quiere, es mejor metérsele a una mezcladora de cemento. Oiga, usted una persona que un día dice una cosa, al otro día dice una cosa, eso afecta las emociones de cualquier persona. O sea, ¿cómo ha sido uno con una persona así? Es muy difícil. La sabiduría necesita 3 características. Es pacífica, no solamente los conceptos teóricos, sino que aplica a cada uno de los aspectos de tu vida. O sea, la sabiduría de Dios no es como cuadriculada, o sea, que da un concepto así y no lo sabe aplicar en el diario vivir. Nosotros necesitamos una sabiduría para superar muchos obstáculos, para saber cómo hablar con tu esposa, con tu hijo, para dirimir, para superar muchos problemas. Necesitamos una sabiduría aplicada al diario vivir. Así somos asistidos por esa sabiduría que nos da la paz, que sobrepasa todo condicionamiento que reina en el corazón. Pero lo especial es que uno no se queda así, sino que se recupera ahí mismo. Ay, Diosito, perdóname que esta ofuscación, porque uno sabe que en medio de la ira uno comete locuras. Bueno, entonces dice, los sabios tienen mucha sabiduría, pero no la saben aplicar. O sea, se limitan frente a las cosas prácticas. Yo siempre pongo un ejemplo que me parece el más que varios. Me varé y no saben qué hacer. Y quedan ahí, hombre, llame una grúa, llame al mecánico, haga alguna cosa, coja un carro, haga lo que quiera. Pero no, se bloquean. De verdad que una persona que es cuadriculada, matemática, sumida en sus razonamientos, poca sabiduría práctica tiene. No tiene esa sabiduría divina que el mucho más que les decía ahora, que el sentido común, que nos da gozo, paz en medio de las pruebas, en medio de las dificultades. Qué difícil, ¿no? Tener paz y paciencia en medio de la dificultad. Uno no desesperarse, no angustiarse, no afligir el alma. Y eso viene con la sabiduría de Dios. En medio de un mal diagnóstico, en medio de una prueba, en medio de una dolencia, de una enfermedad, de un problema con un hijo. Y la sabiduría que proviene de Dios trae un respeto reverente para Dios. Trae un respeto y honra a Dios en todo lo que hace. Porque solo Dios nos dota de esa sabiduría que nos lleva a hacer lo bueno, lo que hablamos ahora, lo que es correcto. Aquí hay una cita bíblica, Proverbios 9:10. Todo está muy temprano. Dale. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. El conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Imagínese usted. Entonces, personas que no conocen la palabra, no conocen a Dios, no conocen cómo actuó Jesús. ¿Qué sabiduría práctica van a tener? Temor a Dios, pero no es miedo. Es un respeto reverente. Es honrarlo. Es obedecerle. Usted cuando tenía un gran maestro, sí señor, no señor o no, merecía todo el respeto, cuanto más a Dios y a Jesús y a su Hijo.
Esto es para sumergirnos en todo este conocimiento de la sabiduría de Dios. Leemos, el principio de toda sabiduría es el conocimiento del Espíritu Santo. El entendimiento que demuestra que la palabra, cuando lo buscamos a Él y lo honramos y lo respetamos, tiene el conocimiento. Vea, nos encontramos un mensajero. Llegó al, hola mi señor, hola mi señora, la secretaria, mi doctora, hola mi doctora, hola mi... Y llega, con todo el respeto y la reverencia salamero con todo el mundo. Y dice, y llegó una que era muy de Dios. ¿Y usted cómo cree en Dios? Ah, el monito, eso sí es un bacán. O sea, respetaba y reverenciaba a todo el mundo, pero para él Dios era un bacán así como él. Entonces, el monito, yo el monito lo respeto. No, eso no es reverencia. Mire eso, lo irreverente que somos al no tener el principio de todo conocimiento es tener temor reverente. O sea, sí Señor, así sea, como usted diga, comprensión de todo lo que Él nos está diciendo. Esa es la clave, es el principio de una verdadera y sana sabiduría. Jeremías 29:13, ¿quién lo tiene? Me buscarás y me hallarás porque me buscarás de todo corazón. Y me buscarás y yo asisto con toda sabiduría. Quizás ese no se lo di en ninguno. Es el principio del mover ya les expliqué de Daniel, que lo buscó para que le diera semejantes revelaciones. Y después de eso, ¿qué pasó? Los otros todavía les salva la vida. A todos los profetas, a los sabios y a los adivinos, y por envidia lo hacen entrar a la cueva de los leones. Y clama a Dios, al omnipotente, y el rey decía, el otro rey, el Dios en el que crees te salve. Y los leones pusieron a orar, ningún león lo tocó. Y al otro día fueron a abrir los envidiosos, abrieron la puerta y los leones los comieron a ellos. Así terminan los envidiosos que no buscan la sabiduría y el amor de Dios. Daniel 2:23, ya lo leíste, ¿cierto? Fuimos hasta allá. Dios da lo imposible. A ti, oh Dios de mis antepasados, te alabo y te doy gracias porque me has dado la sabiduría. ¿Qué necesitaba para semejante lío? Como el padre José, dale las estrategias para salvar Egipto y aquí Daniel para salvar a Babilonia. Porque buscaron la sabiduría de Dios, fueron asistidos. Me has dado a conocer lo que te pedimos. Nosotros hemos orado así. Señor, yo te pido con una certeza, con una confianza plena, que lo que te pido tú me respondes. Todo lo que pidieres en oración creyendo. ¿Y qué? Y no dudares en tu corazón, así se hará. La duda nos quita todas las bendiciones. Llamo Efesios 1:17. ¿Quién lo tiene? Dale. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Come pues la belleza. ¿Qué oraba Pablo a los discípulos y al nuevo pueblo de Dios? Para que el Espíritu Santo os dé espíritu de sabiduría y de conocimiento, porque Él ya no iba a estar más. Para que fueran guiados, instruidos y fueran encauzados a la verdad. ¿Os dé qué? ¿Qué oraba Él al final? Sabiduría e inteligencia. Y recuerden, son enseñanzas binarias. De nada sirve la sabiduría, el conocimiento, sin la inteligencia de cómo aplicarla. Son muchas las enseñanzas binarias, amor y respeto. De nada sirve el amor si no se hay con respeto. Tiene que ir una ligada completamente a la otra. Y esta sabiduría proporcionaba el conocimiento para ellos mismos. O sea, mire, hay gente que ni se conoce. Usted en una consejería, yo me asombro. Me pongo a hablar con la persona y no sabe ni qué es lo que quiere, ni qué es lo que piensa, ni para dónde va, no tiene planes, no tiene sueños, no se conoce, no saben cómo reaccionar, actúan visceralmente, actúan primariamente frente a sus emociones y no se conocen para tener control de sí mismos. Para que los discípulos os dé espíritu de sabiduría e inteligencia, conocimiento de uno mismo, para luego llevar a cabo su obra.
Pero si no nos conocemos nosotros mismos, ¿cómo vamos a dar consejo a otras personas? Equipados del conocimiento de lo alto. Filipenses 4:7 lo tiene don Jaime. ¿Quién tiene Filipenses 4:7? Dale. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Y tú tienes esa paz, Jaime. La has experimentado cada vez más. Sí, no se desespera con los trabajadores ni nada, que sobrepasa todo. La recupere mismo. Que sobrepasa, imagínate, cualquier condicionamiento. Con el hijo, con el accidente, con el carro, con la lluvia, con la deuda, con el problema, con todo. Sobrepasa toda situación, por compleja, difícil que sea. ¿Ah? Dios mío bendito. Y Hebreos 10:25, ¿quién lo tiene? Yo, Dale. ¿Quién? Doña Marta, dale. tratando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando menos que aquel día se acerca. No dejemos de congregarnos como tenemos por costumbre. La sabiduría de Dios se aplica en estar compartiendo el uno con el otro, tolerando, aceptando, consolando, afligiendo, pero también Dios dijo hasta cuándo, gente que no se deja guiar, pero tenemos que tener amor, compasión, probar nuestro carácter, nuestro temperamento con los demás. La persona que tiene la sabiduría de Dios es noble, es sano, es bondadoso, es generoso, como hemos visto, pero también se congrega y comparte con el pueblo de Dios. El congregarse trae mucha sabiduría. Mire, usted no alcanza a captar ni el 10% de lo que ve en una transmisión, pero en el compartir, en el probarnos, Dios tiene una enseñanza mayor. Aquí se mueve un mover, una unción, una revelación, algo especial que Dios dice, no dejen de congregarse como tienen por costumbre. La congregación trae consigo bendición. Hay milagros, hay prodigios en la alabanza, en la oración, en todo. La persona que tiene la sabiduría de Dios tiene inteligencia espiritual y emocional. Cumple los mandamientos. ¿Qué son los mandamientos? Los consejos de Dios. Más sabio, mijito, no me meta en líos. Honre a padre y madre para que te vaya bien. Ame a Dios por sobre todas las cosas. Téngalo como primero. Mateo 6:33. Busque primeramente el reino de Dios y su justicia con la sabiduría, con la instrucción, con el consejo y todas las cosas por las que tanto luchas y buscas desesperadamente te son añadidas. Esa es la sabiduría de Dios. Ama a Dios por sobre todas las cosas y Él nos equipa a amar al prójimo como a Él mismo, como a nosotros mismos. Muy difícil amar a unos próximos, pero el amor hay que dárselo ¿a quién? Al que menos se lo merece, porque sería el más necesitado. Lo repetimos, eso para mí fue cuando yo veo a una persona, yo le doy amor. Usted no imagina las personas que Dios me pone a mí en el camino. Es guardador de los mandamientos, esto es alinearse a la voluntad de Dios. ¿Cuáles son los mandamientos? De lluvia de ideas, ¿cuál es el que se acuerda de uno? ¿Qué más? ¿Qué más? No matar, no robar, no hurtar, no engañar, no codiciar, ¿no qué? Honrar padre y madre, pero ese nos lo enseñaban a la mitad, para que te vaya bien y tengas largura de vida, Efesios 6:2 o 4. Es el único mandamiento con promesa, no me parece. No veíamos ese pedacito, hay veces. El que honra a padre y madre le irá bien, es una fiel promesa. Bueno, hay que estar dispuestos al cambio, porque Dios llega a uno, si yo llego con un corazón dispuesto, como el tema que estudiamos hace 8 días, de entregarle a Dios el corazón, hijo mío, entrégame tu corazón porque Él emana la vida, el corazón, está conectado con toda la mente, con todo el alma, con todo el corazón. Recuerde, yo tengo un pensamiento y lo tengo que llevar al sentimiento. El sentimiento es muy emocional, perverso y engañoso, yo lo tengo que llevar a la razón. Y cuando tengo los pensamientos alineados a los sentimientos, manejo las emociones. Pero si pienso una cosa, hago otra, hablo otra, no hay coherencia. La sabiduría de Dios trae coherencia y trae
un estilo de vida. Y Dios solo puede obrar en una mente, en un corazón dispuesto para disponernos al cambio. Es que yo no quiero, es que yo soy así, es que yo no puedo, a mí nadie me va a cambiar. No tiene la sabiduría de Dios. Es contumaz y rebelde que se niega a este orden y a la bendición. Que Dios nos asista. Alguien, hagámoslo así como un pacto. Amén. Que Dios nos bendiga. ¿Quién tiene? Dale, dale, dímela, espérate. Ya no. Faltó una, ¿cuál? Dila. No, pero es que dicha en otra versión. Dale, ves. Espérate. 15, 33, 34. No erréis las malas conversaciones, corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios para vergüenza vuestra postura. Guardaos de las malas amistades porque corrompen las buenas costumbres. El que anda con sabios, sabio será. El que anda con necios, necio será. Entonces, uno muy santico, muy bendecido, aquí muy bien. Y el fin de semana va y se junta con una gente. Yo tengo algunas, las estoy evangelizando. A unas amiguitas de por allá, que hay unas cabras ahí, pero se me disponen y me llaman para todo. Pero no que corrompan las malas costumbres. O sea, uno no traga una bebeta, un despilfarro en una cosa. Yo nunca tomo trago, menos mal, porque eso sí propicia muchas cosas. Pero usted es que es bobo, usted es que está ya con Dios, usted es que hágale, todo lo puedo, se lo merezco, me lo merezco, y entonces empiezan a hacer así. Y las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Yo no he visto una cosa que jale más que una persona que está abajo. Póngale cuidado. Este ejemplo es muy bueno. Usted está en un muro delgadito, ¿cierto? Caminando supuestamente en la bendición. El que está arriba te sostiene, pero el que está abajo te jala hasta que te hace caer. ¿O no? Jala más el insensato, el necio, el que está abajo. ¿Cuál es la otra que falta? A los necios no les interesa tener entendimiento. No le Solo interesa. quieren expresar sus propias opiniones. ¿Cómo le parece? El necio no le interesa, no, está sumido en sus propios razonamientos. Yo sé, yo todo lo puedo, a mí me ha ido bien, yo lo salgo así. Y el necio no le interesa tener la sabiduría de Dios. Mire, el insensato perderá la vida y la salvación. Que Dios nos asista. Amén. Dios los bendiga. Gracias.